Los taladros mineros resonaban en la árida superficie de Kepler 442b, mientras el comandante Bexar observaba a sus trabajadores extraer minerales preciosos de la corteza del planeta. El cuarto planeta de este sistema había demostrado ser rico en elementos raros que el Imperio Zapiriano necesitaba para su flota en expansión. Durante 3 meses, sus tripulaciones habían estado trabajando sin descanso para extraer todos los recursos valiosos de este mundo muerto. Bexar se encontraba en la plataforma de observación de la estación minera y contemplaba el interminable paisaje rocoso. Otra roca sin vida en otro sistema vacío, pensó. En sus 40 años de servicio al Imperio, había visto docenas de sistemas como este. Algunos albergaban vida vegetal primitiva u organismos simples flotando en mares poco profundos, pero ninguno había mostrado signos de vida inteligente. El Imperio Zapiriano se había estado expandiendo por la galaxia durante más de 800 años. Y en todo ese tiempo, nunca se habían encontrado con otra especie capaz de viajar por el espacio. Habían encontrado ruinas de civilizaciones antiguas en algunos mundos, pero esas razas se habían extinguido hacía millones de años. El Imperio se había acostumbrado a saber que eran la única especie avanzada de la galaxia. El comandante llamó al teniente Zarat desde la consola de comunicaciones. Estamos recibiendo señales inusuales del tercer planeta del sistema estelar vecino. Bexar se acercó a examinar los datos en la pantalla. Las señales parecían ser artificiales, pero eran débiles y dispersas. ¿Las han analizado en la computadora?, preguntó. Sí, señor, respondió Zarat. La computadora sugiere que podrían ser fenómenos electromagnéticos naturales o posiblemente señales de una civilización primitiva que acaba de descubrir la tecnología de radio. Bexar asintió y descartó el informe con un gesto de la mano. Archívenlo en la base de datos de exploración y continúen con el monitoreo. Si hay alguna especie primitiva intentando descifrar las ondas de radio, podría ser divertido observarlo. Mientras tanto, a 60 años luz de distancia, en el sistema Saúl, el almirante Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Valiant revisando los últimos informes de las estaciones de monitoreo del espacio profundo. La Tierra llevaba décadas escuchando señales de toda la galaxia, y recientemente habían detectado algo que lo cambió todo. Almirante, dijo la capitana Lisa Grant al entrar en el puente con una tableta de datos. La sonda que enviamos a Kepler 442 hectáreas confirmado nuestros peores temores. Definitivamente hay presencia extraterrestre en ese sistema y parecen estar minando a cielo abierto el cuarto planeta. Morrison tomó la tableta y estudió las imágenes transmitidas por su sonda de reconocimiento. Las imágenes mostraban enormes complejos industriales en la superficie del planeta y varias naves alienígenas en órbita. ¿Cuánto tardarán en detectar nuestra sonda?, preguntó. Nuestra tecnología de sigilo debería mantenernos ocultos al menos una semana más, respondió Grant. Pero señor, tenemos que decidir qué hacer a continuación. Morrison llevaba años temiendo este momento. La humanidad sabía que el contacto con vida extraterrestre era inevitable, pero esperaban que se produjera en mejores condiciones. Las imágenes de Kepler 442 mostraban una especie con tecnología avanzada que destruía sistemáticamente mundos enteros para obtener recursos. Durante 50 años, la Tierra se había estado preparando para esta posibilidad. Astilleros ocultos en el cinturón de asteroides habían estado construyendo enormes naves de guerra de las que el público desconocía todo. La versión oficial era que la humanidad aún estaba a décadas de distancia de los viajes interestelares, pero la verdad era muy diferente. Consíganme un canal seguro con el comando de la Tierra, ordenó Morrison. Es hora de informar al presidente sobre lo que nos espera. De vuelta en Kepler 442b, la doctora Katara revisaba los datos del análisis espectral del tercer planeta de los sistemas Saúl. Como xenobióloga líder del Imperio, se le había pedido que evaluara cualquier signo de vida en los sistemas cercanos. El planeta mostraba claros indicios de agua líquida y una atmósfera respirable, pero algo en las lecturas la desconcertó. La composición atmosférica sugiere procesos biológicos activos, murmuró para sí misma mientras estudiaba los datos. Pero las firmas químicas no se parecen a nada que hayamos visto antes. Su asistente, Belmora, miró por encima del hombro la pantalla. ¿Podría ser alguna nueva forma de vida vegetal?, preguntó. Quizás, respondió Katara. Pero estos niveles de oxígeno son extremadamente altos. Lo que lo produce debe ser muy eficiente en la fotosíntesis o debe haber una enorme cantidad cubriendo el planeta. Lo que la doctora Katara no se dio cuenta fue que estaba observando la firma atmosférica de un mundo cubierto de bosques y océanos rebosantes de vida.
La biosfera de la Tierra no se parecía a nada que los zapirianos hubieran encontrado porque nunca habían encontrado un mundo donde la vida hubiera podido evolucionar y florecer durante miles de millones de años sin interferencias. La estrategia de expansión del imperio cepiriano era simple y brutal. Llegarían a un sistema, lo despojarían de todos sus recursos valiosos y avanzarían. El siguiente objetivo. Toda vida primitiva que encontraron fue simplemente destruida en el proceso minero. Nunca le dieron a la evolución el tiempo suficiente para producir ecosistemas complejos ni especies inteligentes. Archiva esto como un objetivo de investigación de baja prioridad, le dijo Katara a su asistente. Lo que sea que haya en ese planeta, probablemente se trate de vida vegetal inusualmente activa. Nada que pudiera ser de interés para la división de minería. En la Tierra, la presidenta Helen Carter se sentó en la sala de reuniones segura en las profundidades de la Casa Blanca, bajo el mando del general Frank Stone, quien presentó la información más reciente del sistema Kepler 442. Las imágenes de las operaciones mineras extraterrestres se mostraban en la gran pantalla al frente de la sala. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Carter. Nuestra sonda ha identificado al menos 20 naves en el sistema, respondió Stone. La mayoría parecen ser naves de carga y plataformas mineras, pero hemos detectado varias que son claramente naves militares. Carter estudió las imágenes con atención. Había sido presidenta durante 6 años y había sido informada sobre el programa espacial secreto de la humanidad cuando asumió el cargo. El conocimiento de que la Tierra no estaba sola en el universo se había ocultado al público mientras los militares se preparaban para este escenario. ¿Cuál es la evaluación del almirante Morrison?, preguntó. Él cree que estamos ante una fuerza avanzada de un imperio mayor. Stone respondió, la tecnología que estamos viendo es avanzada, pero no está más allá de nuestras capacidades. Nuestros Dreadnoughts deberían ser capaces de manejar cualquier cosa que tengan en ese sistema. Carter asintió lentamente. La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría el curso de la historia de la humanidad para siempre. Continúen monitoreando la situación, pero no intervengan a menos que ellos den el primer paso. Si estos extraterrestres son pacíficos, debemos darle una oportunidad a la diplomacia. Al terminar la reunión y al salir los funcionarios de la sala, Carter permaneció sentada, contemplando las imágenes de naves extraterrestres. Sabía que la era de aislamiento de la humanidad estaba llegando a su fin, y solo podía esperar que su especie estuviera lista para lo que venía después. El teniente comandante Ryan Beck revisó su uniforme por última vez mientras la Geraisen de la UES salía del hiperespacio en el límite del sistema Kepler 442. La misión diplomática que dirigía representaba el primer intento de la humanidad de establecer contacto pacífico con una especie alienígena. Beck había pasado meses preparándose para este momento, estudiando cada dato recopilado sobre el imperio ceeriano. Todos los sistemas, Comandante Verde, informó la capitana Nina Cross desde el asiento del piloto. Estamos detectando múltiples naves alienígenas en el sistema, pero ninguna parece moverse para interceptarnos. Beck asintió y activó el sistema de comunicaciones de la nave. La Geraisen era la nave diplomática más avanzada de la humanidad, equipada con traducción, computadoras y protocolos de contacto pacífico desarrollados durante décadas de preparación teórica. Comience a transmitir el mensaje de paz universal en todas las frecuencias, ordenó. El mensaje era una secuencia cuidadosamente elaborada de conceptos matemáticos e imágenes pacíficas, diseñada para demostrar que la humanidad era inteligente y deseaba la comunicación en lugar del conflicto. Los mejores lingüistas y xenobiólogos de la Tierra habían pasado años creando lo que esperaban que fuera comprendido por cualquier especie alienígena avanzada. En la estación minera que orbitaba Kepler 442b, el teniente Zaret monitoreaba los canales de comunicación cuando detectó la extraña transmisión. La señal provenía del sistema Saúl y parecía generada artificialmente. «Comandante Bexar», gritó. «Recibo una transmisión estructurada de una fuente desconocida». Bexar se apresuró a la consola de comunicaciones y escuchó la señal repetida. La transmisión contenía secuencias matemáticas y lo que parecían ser intentos de establecer protocolos de comunicación. «¿De dónde viene esto?», preguntó. «Los sensores muestran una pequeña nave a aproximadamente 2 millones de kilómetros de nuestra posición», respondió Zarat. «Parece que acaba de entrar en el sistema». Bexar estudió las lecturas de los sensores con creciente alarma. La nave era claramente de diseño desconocido, y su repentina aparición sugería una tecnología con la que el Imperio nunca se había topado. «Alerta al almirante Torbás inmediatamente», ordenó. «Tenemos una nave no identificada en nuestra zona operativa».
El almirante Torbás estaba revisando informes de minería cuando la comunicación de emergencia llegó a su nave insignia. El ejército ceeriano tenía protocolos para tratar con contactos desconocidos, pero nunca se habían encontrado con una situación como esta. En 800 años de expansión, el Imperio nunca se había encontrado con otra especie de nave espacial. ¿Cuáles son sus órdenes?, preguntó el almirante a su oficial táctico, el comandante Yelnos. Torbos consideró sus opciones cuidadosamente. La nave desconocida era pequeña y parecía estar sola, pero su tecnología era desconocida. La doctrina imperial estándar era eliminar cualquier amenaza potencial a las operaciones del Imperio con rapidez y decisión. Desplieguen 3 naves de patrulla para investigar, ordenó. Si la nave muestra alguna intención hostil, destrúyanla. De inmediato. De vuelta en el horizonte, Beck observó cómo 3 naves alienígenas se dirigían hacia su posición. Las naves eran elegantes y, obviamente, estaban diseñadas para el combate, pero aún no mostraban posturas agresivas. Capitán Cross, mantenga nuestra posición actual y continúe transmitiendo el mensaje de paz, ordenó. El comandante dijo que la comunicación de la nave era: Official, teniente Denny Walsh. Estoy detectando escáneres de objetivos de las naves que se aproximan. Parecen estar realizando diagnósticos del sistema de armas. Beck sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. Los protocolos de primer contacto eran claros sobre evitar cualquier acción que pudiera interpretarse como hostil. Mantengan todas las armas apagadas y los escudos al mínimo, ordenó. Tenemos que demostrarles que no somos una amenaza. La nave de patrulla Cepirian Leader estaba comandada por el capitán Resmar, quien tenía 20 años de experiencia lidiando con diversas amenazas a las operaciones del Imperio. Mientras su nave se acercaba a la nave desconocida, estudió su diseño a través de sus escáneres tácticos. La nave no se parecía a nada en la base de datos imperial. Pero era claramente tecnología avanzada. Capitán, informó su oficial de armas. La nave está transmitiendo algún tipo de señal repetitiva, pero no responde a nuestras solicitudes de identificación estándar. Rexar ya había lidiado con contrabandistas y piratas, pero esto era diferente. El diseño de la nave sugería un nivel de tecnología que rivalizaba con la ingeniería imperial y su presencia en este sistema era profundamente preocupante. Envíen una transmisión de advertencia, ordenó. Si no responden en 10 minutos, abriremos fuego. En el horizonte, el teniente Walsh detectó la transmisión entrante de la nave alienígena. La señal era claramente artificial, pero las computadoras de traducción tenían dificultades para procesar la estructura del lenguaje alienígena. Comandante, estoy recibiendo lo que parece ser algún tipo de advertencia o demanda de la nave líder, informó. Beck estudió la traducción parcial en su pantalla. La computadora había logrado identificar varios conceptos que sugerían que los alienígenas exigían identificación o amenazaban con algún tipo de acción. Devuelvan nuestras credenciales diplomáticas y continúen con el mensaje de paz, ordenó. Asegúrense de que lo entiendan. Estamos aquí para un contacto pacífico. El capitán Rexar recibió la transmisión de respuesta de la nave humana, pero sus sistemas de comunicación no pudieron procesar el lenguaje alienígena a sus computadoras tácticas. Las señales repetidas parecían algún tipo de sistema de escaneo o de orientación que podría estar preparándose para un ataque. Continúan transmitiendo lo que parecen ser señales de sensores, informó al almirante Torbás. Destruyan la nave, fue la respuesta inmediata del almirante. No podemos permitir que fuerzas hostiles desconocidas operen en territorio imperial. Rexar no dudó en seguir las órdenes. Las armas de energía principales de su nave se cargaron rápidamente y dispararon una ráfaga devastadora que golpeó los mínimos escudos del horizonte. Los sistemas defensivos de la nave humana no fueron rival para las armas militares ceerianas, y la nave fue destrozada en segundos. Beck tuvo el tiempo justo para activar la baliza de emergencia antes de que el puente fuera consumido por fuego de plasma. La baliza transmitió todos los datos de la misión a la Tierra utilizando tecnología de comunicación cuántica que los zapirianos no pudieron detectar ni interceptar. Objetivo destruido. Almirante. Rexar informó con satisfacción. Ningún escombro parece contener supervivientes. El almirante Torbás se mostró satisfecho con la rápida resolución de la situación. Reanude las operaciones normales, ordenó. Presente un informe indicando que eliminamos una sonda de reconocimiento de origen desconocido. Los zapiranos no tenían ni idea de que acababan de cometer un acto de guerra contra una especie que poseía la tecnología y la determinación para hacerles pagar caro su error.
La destrucción del horizonte y la muerte de Ryan Beck y su tripulación pronto desencadenarían una respuesta que sacudiría los cimientos del imperio ceeriano en la Tierra. El mensaje de las balizas cuánticas llegó al almirante Morrison pocas horas después del ataque. Al leer la última transmisión de Beck y revisar los datos de los sensores de la destrucción de la nave, su expresión se tornó sombría. La pacífica misión de primer contacto había fracasado, y la humanidad ahora sabía exactamente con qué tipo de especie estaban tratando. Morrison contactó de inmediato al presidente Carter y al general Stone con la devastadora noticia. La era de la diplomacia había terminado antes de que realmente había comenzado, y la humanidad tendría que responder con el único idioma que los ceerianos parecían entender. La sesión de emergencia del Consejo de la Tierra Unida se reunió apenas 6 horas después de que la señal cuántica del horizonte llegara a la Tierra. La presidenta Ellen Carter se presentó ante los líderes reunidos mientras el almirante Jake Morrison presentaba la devastadora evidencia del primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre. La pantalla holográfica mostraba los momentos finales de la misión diplomática de Ryan Beck y la destrucción a sangre fría que le siguió. «Damas y caballeros», comenzó Carter, con voz firme a pesar de la gravedad de la situación. «Ya no estamos solos en el universo, y nuestros nuevos vecinos han dejado claras sus intenciones. Destruyeron nuestra pacífica nave diplomática sin previo aviso ni provocación». El general Frank Stone se adelantó para dirigirse al Consejo. «Basándonos en nuestra información recopilada, creemos que este imperio alienígena ha estado destruyendo sistemáticamente mundos a lo largo de la galaxia para obtener recursos. El ataque en el horizonte no fue un accidente ni un malentendido. Fue un acto deliberado de agresión contra una misión pacífica». Carter observó los rostros de los líderes mundiales reunidos para tomar la decisión más importante de la historia de la humanidad. «General Stone, por favor, informe al Consejo sobre nuestras capacidades militares». Stone activó una nueva pantalla holográfica que mostraba los astilleros ocultos repartidos por todo el sistema solar. Enormes instalaciones de construcción orbitaban en el cinturón de asteroides, mientras que otras se ocultaban tras las lunas de Júpiter y Saturno. «Durante 50 años, nos hemos estado preparando para esta posibilidad», explicó. «Mientras el público creía que aún estábamos a décadas de distancia de los viajes interestelares, hemos estado construyendo la flota militar más avanzada de la historia de la humanidad». La exhibición mostró 12 enormes dreadnoughts, cada uno de más de 3 kilómetros de longitud. Estas naves representaban la cumbre de la ingeniería humana y contenían tecnologías desarrolladas en absoluto secreto. «Cada dreadnought tiene suficiente potencia de fuego para arrasar un continente», continuó Stone. «Están equipados con armas antiaérea, sistemas de bombardeo cinético y tecnología de escudos que, en nuestra opinión, supera cualquier cosa que posean los extraterrestres». El almirante Morrison se hizo cargo de la sesión informativa, mientras la exhibición mostraba activos adicionales de la flota que apoyan a los dreadnoughts. «Hemos construido 48 naves destructoras, 60 fragatas de escolta y más de 200 cazas. Toda la flota está propulsada por nuestros últimos diseños de reactores de fusión, que proporcionan 3 veces la producción energética de la tecnología extraterrestre comparable». Carter observó cómo los miembros del Consejo asimilaban la información sobre los preparativos militares secretos de la humanidad. Muchos parecieron sorprendidos al enterarse de que un proyecto tan masivo se había llevado a cabo sin su conocimiento, pero otros asintieron en señal de aprobación ante la previsión que lo había hecho posible. «Almirante Morrison», dijo Carter, «¿cuál es su evaluación de nuestras posibilidades contra este imperio alienígena?». La expresión de Morrison era sombría pero segura. «Basándonos en nuestro análisis de su tecnología y tácticas, creo que tenemos ventajas significativas tanto en potencia de fuego como en capacidad defensiva. Sin embargo, debemos asumir que tienen superioridad numérica y refuerzos desconocidos». La DRA. Karen López, jefa seninóloga de la flota, se puso de pie para dirigirse al Consejo. «Nuestro análisis de la transmisión alienígena sugiere que nunca han encontrado resistencia de otra especie de nave espacial. Sus tácticas parecen basarse en abrumar a oponentes primitivos en lugar de luchar contra iguales. Esto podría ser ventajoso para nosotros». Carter pidió una votación sobre si se autorizaba una acción militar contra el Imperio Zapiriano. La decisión fue unánime y en cuestión de horas comenzó la mayor movilización militar de la historia de la humanidad. En la serie de órbitas del astillero oculto, el capitán Tony Rodríguez supervisó los preparativos finales a bordo del UES Thunderbolt. El enorme acorazado había estado bajo su mando durante 3 años, pero esta sería su primera misión de combate. La tripulación de 800 hombres se había entrenado incansablemente para este momento, pero nada podía prepararlos realmente para lo que se avecinaba.
El capitán informó a su oficial táctico, el teniente Ben Harris. Todos los sistemas de armas están en línea y las reservas de antimateria están al máximo de su capacidad. Estamos listos para las operaciones de combate. Rodríguez asintió mientras revisaba las órdenes de despliegue de la flota. El Thunderbolt serviría como buque insignia del segundo grupo de ataque, mientras que el US Valiant del almirante Morrison lideraría la fuerza principal. ¿Cuánto falta para que la flota esté reunida?, preguntó. El almirante Morrison informa que todos los barcos estarán listos para partir en 18 horas, respondió Harris. Los barcos de suministro están completando las transferencias finales de munición. Mientras tanto, la capitana Amy Walsh realizaba sus preparativos finales a bordo del UES Devastator. Su nave llevaba los generadores de escudos más avanzados de la flota y serviría como principal coordinador defensivo durante la inminente batalla. La tripulación había sido informada sobre su misión, pero Walsh sabía que enfrentarse a tecnología alienígena en combate real sería diferente a todo lo que habían entrenado. La capitana llamó a su comandante jefe de ingenieros, Pete Wilson. Las nuevas modificaciones del reactor están superando las expectativas. Ahora tenemos un 40% más de potencia disponible para armas y escudos. Walsh sonrió con tristeza mientras estudiaba las pantallas tácticas. Necesitaremos toda la ventaja posible, Pete. Estos alienígenas llevan 800 años conquistando mundos. En las instalaciones de entrenamiento de la Marina en la Luna, el coronel Sam Parker estaba realizando las últimas sesiones informativas para las tropas de asalto que acompañan a la flota. Estos soldados, especialmente entrenados, estaban equipados con lo último en armaduras motorizadas y armas diseñadas para el combate en el vacío espacial y entornos alienígenas. Recuerden, Parker les dijo a sus tropas reunidas, no sabemos nada sobre la biología alienígena ni sobre la disposición de sus naves. Manténganse flexibles y cuídense mutuamente. Nuestro trabajo es asegurar cualquier nave alienígena que capturemos y recopilar información sobre su imperio. La fuerza de marines incluía especialistas en demolición, expertos en abordaje y personal técnico capaz de analizar tecnología alienígena en combate. Cada soldado llevaba suficientes suministros para operar de forma independiente durante 72 horas en entornos hostiles. De vuelta en el Comando Tierra, el almirante Morrison revisó la lista final de la flota mientras las naves de todo el sistema solar comenzaban a converger en el punto de partida. La enorme asamblea incluía no solo los Dreadnoughts, sino también naves de apoyo, naves de carga y plataformas móviles de reparación que mantendrían la flota operativa durante combates prolongados. El almirante informó a su oficial de comunicaciones, todos los comandantes de las naves han confirmado su preparación para la partida. La flota está reunida y a la espera de sus órdenes. Morrison contempló la mayor armada que la humanidad jamás había reunido. 12 Dreadnoughts y sus naves de escolta representaban décadas de preparación y las esperanzas de toda una especie. Avisen a todas las naves, ordenó. Partimos hacia Kepler 442 en 1 hora. Al comenzar la cuenta regresiva, Morrison pensó en Ryan Beck y la tripulación del Geraisen. Su sacrificio no sería olvidado y sus muertes serían vengadas. El Imperio Ceeriano estaba a punto de aprender que la humanidad no era otra especie primitiva que pudiera ser intimidada y destruida. La era de la expansión humana estaba a punto de comenzar, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Morrison solo esperaba que, cuando cesaran los disparos, aún quedaran suficientes de ambas especies para construir un futuro mejor entre las estrellas. La flota humana descendió del hiperespacio en el límite del sistema Kepler 442 en perfecta formación. 12 enormes Dreadnoughts emergieron primero, seguidos de sus naves de escolta en una demostración de poder militar nunca vista en esta parte de la galaxia. El almirante Hake Morrison se encontraba en el puente del UES Valiant y observó cómo su flota tomaba posiciones de batalla. Todas las naves, listas para el combate, anunció el almirante en su comunicación. Official, teniente Sarah Bennett. Los sensores de largo alcance detectan 20 naves zapirianas en el sistema, la mayoría concentradas alrededor del cuarto planeta. Morrison estudió la pantalla táctica, que mostraba las posiciones de las naves alienígenas. Los zapirianos claramente no esperaban ningún tipo de represalia por su ataque en el horizonte, y sus naves estaban dispersas en operaciones mineras en lugar de formaciones defensivas. Abran un canal a todas las naves enemigas, ordenó. La transmisión que siguió se emitió en todas las frecuencias, tanto en inglés como en el idioma ceeriano parcial que las computadoras de la Tierra habían logrado decodificar. Les habla el almirante Hake Morrison de la Flota Unida de la Tierra.
Han cometido un acto de guerra no provocado contra la humanidad al destruir nuestra nave diplomática. Ríndanse de inmediato o enfrenten las consecuencias. En la nave insignia zapiriana, el almirante Tvass miraba su pantalla de comunicación con incredulidad. Las computadoras de traducción tenían dificultades con el idioma alienígena, pero el mensaje era bastante claro. De alguna manera, la especie primitiva del sistema de almas había reunido una flota y viajado a través del espacio interestelar para desafiar al Imperio. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó Torbos a su oficial táctico. Los sensores muestran 12 naves grandes y aproximadamente 60 naves más pequeñas, respondió el comandante Yelnus. Las naves grandes no se parecen a nada en nuestra base de datos, almirante. Parecen estar fuertemente armadas y protegidas. Torbas había comandado flotas imperiales durante 30 años y nunca se había enfrentado a un enemigo con tecnología comparable a la del Imperio. La idea de que alguna especie desconocida pudiera desafiar la supremacía ceeriana era aterradora y exasperante. Todas las naves formen formación de batalla, ordenó. Les mostraremos a estos alienígenas el poder del Imperio. La flota zapirana comenzó a moverse hacia posiciones de ataque, pero sus formaciones estaban diseñadas para luchar contra oponentes primitivos con tecnología inferior. El almirante Morrison observó sus movimientos con la fría estimación de alguien que ha estudiado toda la información sobre tácticas alienígenas. Se están desplegando en formación de superioridad estándar, observó el capitán Tony Rodríguez por el canal de comunicación de la flota. Esperan abrumarnos con su número y potencia de fuego, sonrió Morrison con tristeza mientras estudiaba el plan de batalla alienígena. Capitán Walsh, adelante con el devastador y pruebe la potencia de sus escudos. Todas las demás naves mantienen la formación y se preparan para un combate total. El devastador de la UES se adelantó a la flota principal mientras la capitana Amy Walsh se preparaba para demostrar la diferencia entre la tecnología humana y la zaperiana. Los sistemas de armas del enorme acorazado estaban cargados con... Un profundo zumbido resonó a través del casco de la nave. La solución de disparo se fijó en la nave enemiga líder, informó su oficial de armas, el comandante Hake Harrison. Torpedos de antimateria listos para el lanzamiento. Walsh dio la orden de disparo y observó cómo 4 ojivas antimateria cruzaban el espacio hacia la nave insignia zapiriana. Los sistemas defensivos de la nave alienígena se activaron, pero sus escudos estaban diseñados para detener armas de energía convencionales en lugar de explosiones antimateria. El primer torpedo impactó la nave insignia de Torbas y atravesó sus escudos como si fueran de papel. La explosión de antimateria vaporizó una sección del casco de la nave y causó daños internos masivos. El segundo y el tercer torpedo terminaron el trabajo, dejando la otrora poderosa nave insignia zaperiana como nada más que escombros brillantes. Objetivo destruido, informó Walsh con satisfacción. Sus escudos ofrecen una protección mínima contra nuestras armas antimateria. La destrucción de su nave insignia conmocionó a la flota zapiriana. El almirante Torbas y todo su equipo de mando habían muerto en segundos por armas que desconocían. Las naves alienígenas restantes se encontraron sin líder y enfrentándose a un enemigo con tecnología claramente superior. El capitán Rex Mar, quien había destruido la Geraisen, ahora se encontraba al mando de las fuerzas ceerianas supervivientes. La realidad de la situación se hacía evidente al observar cómo las armas humanas destrozaban las naves imperiales como si fueran blancos de entrenamiento. Todas las naves, dispersaos y retírate, ordenó con desesperación. No podemos luchar contra estas armas, pero el almirante Morrison no tenía intención de permitir que ninguna nave zapirana escapara e informara a su imperio. Todas las naves, atacad a voluntad, ordenó. No dejéis que ninguna nave enemiga abandone este sistema. La batalla que siguió fue menos una lucha que una destrucción sistemática de la flota ceteriana. Los dreadnoughts humanos se movían por el espacio como depredadores a la caza de sus presas, mientras que sus armas antiaérea y sus sistemas de bombardeo cinético acababan rápidamente con las defensas alienígenas. Los zafirianos contaban con escudos de energía y armas de plasma, pero su tecnología estaba siglos por detrás de la que la humanidad había desarrollado. El capitán Rodríguez, a bordo del Thunderbolt, destruyó 3 naves enemigas en rápida sucesión mientras su oficial táctico se coordinaba con los escuadrones de cazas de la flota. Comandante Harrison, sus cazas tienen permiso para atacar a las naves de carga, transmitió. No los dejen escapar con información sobre nuestras capacidades. El teniente comandante Hake Harrison lideró a su escuadrón de cazas en un ataque devastador contra las naves de carga ceerianas que huían. Los cazas humanos eran más rápidos y maniobrables que cualquier armamento alienígena, y sus armas podían penetrar fácilmente los agujeros de las naves de carga.
El coronel Sam Parker observó la batalla desde la nave de asalto de los marines y preparó a sus tropas para las operaciones de abordaje. «Prepárense para asegurar cualquier nave alienígena inutilizada», ordenó a sus marines. «Necesitamos prisioneros e información sobre su imperio». La DRA. Karen López monitoreó las comunicaciones alienígenas desde su posición a bordo del Valiant y proporcionó la traducción en tiempo real de las transmisiones zapirianas. El pánico y la confusión en las voces alienígenas le revelaron todo lo que necesitaba saber sobre su estado psicológico. «Almirante, están completamente desmoralizados», informó que sus comunicaciones indican que nunca se habían enfrentado a una resistencia como esta. La batalla unilateral continuó menos de 2 horas antes de que la última nave ceeriana fuera destruida o inutilizada. De las 20 naves alienígenas que habían estado en el sistema, solo 3 permanecieron lo suficientemente intactas como para las operaciones de abordaje. El resto había quedado reducido a campos de escombros que servirían como monumentos a la superioridad militar humana. «Todas las naves enemigas destruidas o capturadas, almirante», informó el teniente Bennett. «Nuestras bajas son mínimas, con solo daños menores en 2 fragatas de escolta». Morrison observó los restos de la flota ceeriana y sintió una mezcla de satisfacción y preocupación. Habían demostrado que la tecnología humana podía derrotar a los alienígenas. Pero esta era solo una fuerza pequeña comparada con el vasto imperio que les aguardaba. «Señale al comando de la Tierra», ordenó. «Fase 1 completada. Comienzan las operaciones de recopilación de inteligencia». El mensaje que llegó a la Tierra varias horas después confirmó lo que la presidenta Carter y sus asesores esperaban. Las armas secretas y el entrenamiento de la humanidad les habían dado una ventaja decisiva en su primera gran batalla. Pero todos sabían que este era solo el comienzo de un conflicto mucho mayor que determinaría el futuro de ambas especies. Las cápsulas de abordaje despegaron desde la US Valiant mientras el coronel Sam Parker dirigía a sus marines hacia la nave ceeriana más grande capturada. La nave alienígena había sido inutilizada por disparos precisos que dejaron su casco intacto, pero destruyeron sus armas y motores. El equipo de Parker llevaba una armadura servoavanzada que les permitía operar en el vacío del espacio y atravesar las esclusas de aire alienígenas. «Recuerden, necesitamos prisioneros e información», recordó Parker a sus tropas por el canal de comunicación. «Annel. Intenta capturar con vida a su personal de mando si es posible». El equipo de asalto de marines atravesó el casco exterior de la nave alienígena y entró en un pasillo lleno de extraños gases atmosféricos. Los sistemas de soporte vital de su blindaje filtraban el aire alienígena, mientras que las pantallas tácticas mostraban la disposición de la nave basándose en escaneos de sensores. La nave zapiriana era más grande que las naves humanas, pero parecía tener un blindaje más delgado y un uso menos eficiente del espacio interno. Mientras tanto, en la estación minera, orbitando Kepler 442b, el comandante Bestar observaba con horror cómo la flota humana destruía sistemáticamente todas las naves zaperianas del sistema. Los enormes dreadnoughts alienígenas se movían con precisión y determinación mientras sus armas destrozaban las defensas imperiales como si fueran de cartón. «Señor, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana», informó el teniente Zarat con voz temblorosa de miedo. «Exigen nuestra rendición inmediata». Bexar observó la pantalla táctica, que mostraba la completa destrucción de la flota del almirante Torbás. En menos de 2 horas, 20 naves de guerra imperiales habían sido reducidas a campos de escombros por un enemigo cuya existencia jamás imaginaron. «Abra un canal», ordenó a regañadientes. El rostro del almirante Morrison apareció en la pantalla de comunicación, y Bexatar se encontró mirando al primer miembro de una especie alienígena que había conocido. La expresión del humano era fría y decidida. Mientras hablaba a través de las computadoras de traducción, «Comandante Bexar, rendirá sus instalaciones de inmediato y se preparará para ser abordado». Morrison dijo: «Cualquier resistencia resultará en la destrucción completa de su estación y de todo el personal a bordo». Bexar no tuvo más remedio que obedecer. La estación minera no tenía armas ni forma de escapar de la flota humana. «Nos rendimos», transmitió. «Por favor, no dañen a mis trabajadores». La capitana Amy Walsh dirigió la operación de abordaje en la estación minera, mientras que la doctora Karen López acompañó al equipo para servir como traductora y especialista cultural. Las instalaciones zapirianas eran enormes, con múltiples niveles dedicados al procesamiento y almacenamiento de los minerales que se extraían del planeta. «DRA. López», dijo Walsh al entrar al centro de mando de la estación. «Necesito que interrogues a su comandante sobre la extensión de su imperio».
López activó su computadora portátil de traducción e inició la primera conversación extensa entre humanos y extraterrestres en la historia galáctica. El comandante Bexar se mostró cooperativo al comprender que los humanos no iban a ejecutarlo a él ni a su tripulación. ¿Cuántos mundos controla tu imperio?, preguntó López a través del sistema de traducción. La respuesta de Bexar provocó escalofríos en el grupo de abordaje humano. El imperio abarca 147 sistemas estelares con operaciones mineras en más de 400 mundos, respondió. Nuestra flota principal consta de miles de naves de guerra con base en la capital imperial. López tradujo esta información para el capitán Walsh, quien se la transmitió de inmediato al almirante Morrison. El alcance del imperio zapiriano superaba las peores estimaciones de la humanidad y representaba una amenaza que podría abrumar a la flota oculta de la Tierra por su gran número. Mientras tanto, los marines del coronel Parker habían asegurado la nave de guerra ceeriana inutilizada. Y capturaron a varios oficiales alienígenas, incluyendo al capitán Rexar, quien había destruido el horizonte. Los prisioneros alienígenas fueron transferidos a celdas de detención a bordo de naves humanas donde el Dr. López realizaría interrogatorios detallados. El almirante informó al capitán Rodríguez desde el Thunderbolt. Hemos asegurado todas las naves e instalaciones enemigas en el sistema. Se estima que el total de bajas enemigas supera las 8.000, con aproximadamente 200 prisioneros tomados. Morrison estudió los informes de inteligencia provenientes de las operaciones de abordaje. El imperio zapiriano era vasto y poderoso, pero su tecnología era claramente inferior a las armas y defensas humanas. Más importante aún, su doctrina militar se basaba en siglos de lucha contra oponentes primitivos que no pudieron resistir la expansión imperial. Señale al Comando Tierra, ordenó Morrison. Transmisión prioritaria al presidente Carter y al Consejo de Guerra. La comunicación cuántica llegó a la Tierra en cuestión de horas, y el presidente Carter convocó una sesión de emergencia para revisar la información recopilada de los alienígenas capturados. La noticia fue alentadora y aterradora a la vez, ya que la humanidad comprendió el verdadero alcance de lo que enfrentaban. Damas y caballeros, Carter se dirigió a los líderes reunidos. Hemos ganado nuestra primera batalla, pero nos enfrentamos a un imperio con miles de naves y los recursos de más de 400 mundos. El general Frank Stone presentó el análisis militar de la situación. Nuestras ventajas tecnológicas son significativas, pero no podemos igualar su número con nuestra flota actual. Necesitamos expandir nuestras operaciones de construcción naval de inmediato. La DRA. López se unió a la sesión informativa a través de un enlace cuántico desde la estación minera capturada. Los alienígenas nunca antes se han encontrado con una resistencia organizada, informó. Toda su estructura militar está diseñada para aplastar a la civilización primitiva. En lugar de luchar entre iguales, Carter tomó la decisión que definiría el futuro de la humanidad entre las estrellas. No nos esconderemos a la espera de que encuentren la Tierra, declaró. Les plantaremos cara y liberaremos todos los mundos que han conquistado. Durante los meses siguientes, los prisioneros cepirianos capturados proporcionaron información detallada sobre las bases militares imperiales y la ubicación de los mundos conquistados. Muchos de estos planetas albergaron civilizaciones primitivas que fueron destruidas durante el proceso minero. La flota humana inició una campaña sistemática de liberación, atacando puestos avanzados imperiales aislados y capturando más naves e información con cada victoria. Los cepirianos nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera igualar su tecnología, y sus dispersas fuerzas no estaban preparadas para las tácticas humanas. El emperador Celtara recibió los primeros informes de las derrotas con incredulidad y rabia. Durante 800 años, el imperio se había expandido sin oposición seria, y ahora una especie previamente desconocida estaba destruyendo flotas imperiales y capturando sistemas enteros. Movilicen la flota local, ordenó a sus comandantes militares. Aplastaremos a estos humanos antes de que puedan amenazar la capital imperial. Pero el emperador no se dio cuenta de que la humanidad ya había comenzado la construcción de 50 dreadnoughts adicionales. Utilizando recursos capturados de las operaciones mineras zapirianas, los astilleros ocultos de la Tierra trabajaban sin descanso para construir la flota que desafiaría el dominio imperial de la galaxia. El almirante Morrison se encontraba en el puente del Valiant mientras su flota ampliada se preparaba para saltar a su próximo objetivo. La era Fur de la expansión zapiriana estaba llegando a su fin, y la humanidad estaba lista para ocupar su lugar entre las estrellas. La galaxia pertenecería a aquellos lo suficientemente fuertes como para reclamarla, y los hijos de la Tierra habían terminado de esconderse en las sombras. La guerra por la libertad galáctica había comenzado, y Morrison tenía la intención de llevarla hasta el final.
No importaba cuántos mundos imperiales se interpusieran en su camino, la humanidad había anunciado su presencia al universo, y no habría vuelta atrás al tranquilo aislamiento de un solo mundo orbitando alrededor de Estrella. Nada destacable.